Hola, la y prosperidad. Bueno, en este cuarto vídeo de óptica geométrica vamos a ver las lentes delgadas. En realidad una lente delgada son dos dioptrios distintos porque ahí está el aire que viene donde está el objeto. Luego tenemos la lente, que es un cambio de medio al vidrio interior, y luego otro cambio de medio al vidrio exterior, al aire exterior, perdón. Con lo cual vamos a componer dos dioptrios consecutivos. Lo que pasa es que el hecho de ser delgada nos va a permitir realizar ecuaciones más sencillas. Así que prepara bolígrafo, papel y toma apuntes para enterarte bien. Una lente vamos a considerarla delgada si su grosor es pequeño comparado con las magnitudes de la lente. Por ejemplo, con los radios de curvatura. Recordemos, una lente entonces va a tener dos dioptrios, por ejemplo este de aquí y este de aquí, dos cambios de medio, y lo que vamos a suponer es que su grosor es pequeño en comparación con su tamaño. Vamos a considerar dos tipos de lentes, convergentes y divergentes. Hay diferentes configuraciones según cómo sean los cambios de medio, pero básicamente las convergentes son más gruesas por el centro que por los bordes, y sobre todo cuando los rayos entran, al salir se refractan convergiendo, es decir, el de arriba se tuerce para abajo y los que van por abajo se tuercen hacia arriba. En las divergentes son más finas por el centro que por los bordes, y su característica principal, por eso se llaman divergentes, es que el rayo de arriba se tuerce hacia arriba y el rayo que va por abajo se tuerce para abajo, por lo tanto divergen. Como son delgadas, lo vamos a simbolizar por este esquema de aquí para las convergentes y este de aquí para las divergentes. Vamos a obtener la ecuación general de las lentes delgadas. Y para eso vamos a utilizar como modelo esta lente biconvexa con radios R1 y R2, aunque cambiando los valores y signos de R1 y R2 podremos utilizarlo para cualquier otro tipo de lente. Además, vamos a suponer que el grosor de la lente es despreciable, lo cual significa que las distancias, en lugar de tomarlas respecto al vértice que estaría aquí o aquí en cada caso, las podemos tomar con respecto al centro de la lente, que es este punto de aquí. Por eso marcamos las distancias desde aquí. En una lente delgada se producen dos cambios de medio, el primero entre el aire de fuera y el vidrio de dentro, y el segundo del vidrio de dentro al aire de la derecha. En el primer cambio de medio vamos a coger un punto A donde estaría nuestro objeto. La imagen de A es el punto A1. A está situado a una distancia S, A1 a una distancia que le vamos a llamar S1'. O S'1. Si además llamamos N es 1 para el aire y N' le llamamos N es el índice de refracción del vidrio, podemos utilizar la ecuación del dioptrio esférico, que era N' partido por S' menos N partido por S era igual a N' menos N partido por R. Bueno, pues si esto lo empleamos para el medio 1, lo que tenemos es que N' es lo que llamamos N, S' ahora es S1', N es el índice de refracción del primer medio, que es 1, partido por S es igual a N', que es N menos N, que es 1, es decir, N menos 1, partido por R, que en este caso es R1 del primer dioptrio. Bueno, en el segundo dioptrio el cambio de medio es entre la lente y el aire de la derecha. Y claro, ahora el objeto es A1, ¿vale? Es la imagen del primer dioptrio, ¿vale? Con lo cual el objeto es A1, o como si estuviese en A1. Es una imagen virtual, pero al fin y al cabo son rayos de luz que vienen, así que el objeto es A1. El N del primer medio ahora es el vidrio, el N' del segundo medio ahora es el aire, N es igual a N es igual a 1 del aire, y la imagen del punto A1 va a ser otro punto, A', que está situado a una distancia S'. Así que N', que es 1 partido por S', menos N, que es N partido por S, que ahora es S1', N partido por S1', es igual a 1 menos N partido por R2. ¿Vale? Esta sería la ecuación del dioptrio esférico para el segundo cambio de medio, para el segundo dioptrio. Si sumo ambas expresiones, al sumarlas, N partido por S1' y menos N partido por S1' desaparecen, y realmente lo que nos queda simplemente es 1 partido por S' menos 1 partido por S, es
decir, 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a esto más esto, que si os fijáis es lo mismo, pero el mismo numerador, pero cambiando de signo, así que me queda n-1 por 1 partido por R1 menos 1 partido por R2. Bueno, al fin y al cabo, esta de aquí es la ecuación fundamental de las lentes delgadas. ¿Vale? El término de la izquierda, 1 partido por S' menos 1 partido por S, lo vamos a utilizar siempre. El término de la derecha utiliza los radios, pero ahora lo modificaremos para que sea un poco más sencillo de recordar. Pero bueno, en principio esta es la ecuación fundamental de las lentes delgadas. Con idea de simplificar la ecuación de las lentes delgadas, esta ecuación de aquí arriba, vamos a utilizar los focos. Recordemos que los focos eran unos puntos especiales que tienen los sistemas ópticos. En el caso del foco imagen, la distancia a la cual está este foco imagen es la distancia a la que forma una imagen de un punto situado en el infinito. Es decir, para nuestra ecuación de las lentes delgadas, S' es F' y S es menos infinito. Si esto lo introducimos en la ecuación de arriba, nos queda que 1 partido por F' menos 1 partido por infinito, que es 0, es igual a todo esto de aquí. Y tenemos la definición del foco imagen. Despejando de aquí tenemos la distancia focal imagen. En el caso del foco objeto es al revés. Si colocamos un foco, o sea, un objeto en el foco objeto, su imagen se forma en el infinito. Es decir, ahora S' es infinito. Introduciéndolo en la ecuación de las lentes delgadas, 1 partido por infinito menos 1 partido por F es igual a todo esto de aquí. ¿Vale? Una expresión, es la misma expresión, lo único que cambiándole el signo. Eso quiere decir que las distancias focales son iguales, solo que cambiadas de signo. El módulo son igual, lo que pasa que una queda a la izquierda de la lente, otra queda a la derecha. En las lentes convergentes es así, el foco objeto a la izquierda, foco imagen a la derecha. En las divergentes es al revés. En las lentes divergentes, que son estas de aquí, el foco imagen es el que queda a la izquierda y el foco objeto es el que queda a la derecha. Bueno, utilizando esto en la ecuación de las lentes delgadas, se puede simplificar a esta expresión de aquí o esta de aquí. Cualquiera de las dos es válida. La que más se utiliza, en realidad, es esta de aquí. Además, bueno, definiendo justo la potencia de la lente como 1 partido por F', esa potencia se mide en dioptrías, que es metro a la menos 1. Así que cuando nos dice que tenemos 2, 3, 4 dioptrías, ya sabemos que eso está relacionado entonces con los focos de la lente que nos van a colocar. Usando esta potencia, pues realmente lo que nos queda es que 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a la potencia de la lente. Esta sería otra ecuación más de las lentes delgadas. Ya os digo que en realidad es la de aquí arriba, pero cambiando 1 partido por F' por la potencia. Bueno, ¿y qué ocurre con el aumento lateral? El aumento lateral, en realidad, para obtener su ecuación tenemos que componer los dos aumentos laterales de los dos dioptrios que tiene la lente. Recuerdo que la ecuación del aumento lateral para un dioptrio era I' partido por I es igual a N por S' entre N' por S. Como tenemos dos cambios de medio, en el primer cambio de medio, I' es lo que llamamos I sub 1', partido por I va a ser igual a N, que es el de primer medio, que era el aire, que era 1, por S', que es lo que llamábamos S1', entre N', que es el vidrio, que en este caso es N, por S. Eso en el primer cambio de medio. En el segundo cambio de medio tenemos que I' es I', I es ahora I1', es igual a N, que es el del vidrio, por S', menos N', que es el del aire, que ahora es 1, por S, que ahora es lo que llamábamos S1'. Bueno, pues si multiplicamos las dos expresiones, al multiplicarlas, el I1' con el I1' del denominador se van a quitar, y 1 por S1' y el 1 por S1' se van a simplificar, y lo que nos queda es, lo vamos a escribir en negro, nos queda que I' partido por I, es decir, el aumento lateral total de los dos dioptrios es igual a N por S' entre N por S. Simplificando las N's, nos queda esta ecuación de aquí del aumento lateral.
Por lo tanto, el cociente del tamaño de las imágenes en las lentes delgadas es igual al cociente de las distancias a las que se forma la imagen o a las que está el objeto. ¿Cómo se construyen las imágenes en las lentes delgadas? Bueno, pues las mismas tres leyes de formación que tenemos siempre. La primera de las leyes nos dice que un rayo que entra paralelo, es decir, que viene desde el infinito, luego pasa por F', pasa por el punto focal imagen. Así que si queremos hacer la imagen de Coco, lo que hacemos es trazar el rayo paralelo y cuando llegamos a la lente lo desviamos para que pase por F'. La segunda de las leyes nos dice que un rayo que pasa por F, su imagen se formaría en infinito, es decir, tiene que salir paralelo al eje. Entonces, bueno, pues eso, pasa por F y trazamos la paralela. Si Coco estuviese aquí delante, haríamos lo mismo, sacaríamos de F hasta la cabeza de Coco y luego, donde D, saldría paralelo. Y la tercera ley, que esa la utilizaremos menos, pero también se usa, es que un rayo que pase por el centro del sistema no se va a desviar. Esto es más difícil de demostrar en este caso, pero bueno, no se va a desviar. El hecho de que sea lente delgada implica esto de aquí. Así que de estas tres maneras, usando estos tres criterios, normalmente los dos primeros, haremos el trazado de rayos de una lente o de un sistema de lentes. Visto todo esto, entonces, según donde esté colocado el objeto, tendremos diferentes configuraciones para las lentes convergentes y divergentes. El objeto puede estar situado, en primer lugar, a una distancia mayor que 2 veces la distancia focal objeto, y entonces el trazado de rayos me hace que se forme una imagen real, más pequeña e invertida, y está situada entre F' y 2F'. El objeto que está situado en 2F', su imagen se forma en 2F, perdón, su imagen se forma en 2F, es una imagen invertida de igual tamaño y a la misma distancia, lo que pasa que en positivo. Si el objeto se sitúa entre F y 2F, entonces el trazado de rayos hace que se forme una imagen real, mayor e invertida y más lejana que 2F'. Si el objeto Coco se lo tenemos en el foco, pues su imagen no se forma nunca. Y por último, si colocamos a Coco entre el foco y el vértice, en esta zona de aquí, entonces se forma una imagen virtual. Un rayo que viene de aquí, va paralelo, pasa por F'. Y un rayo que viene de F, este de aquí, saldría paralelo. Por lo tanto, estos rayos no se cortarían nunca. ¿Qué ocurre? Que tenemos que prolongarlos hacia atrás, este hacia atrás y este de aquí hacia atrás, y su prolongación sí se corta, por lo tanto la imagen se forma por prolongación de los rayos. Es una imagen virtual. Se forma una imagen derecha y de mayor tamaño colocado detrás del objeto. Este es el objeto, esta es la imagen. ¿Y qué ocurre con las lentes divergentes? Bueno, pues si colocamos aquí el objeto, entonces el trazado de rayos hace que se forme una imagen aquí. En realidad es una imagen virtual, lo mismo, por el mismo de antes. Este rayo que va paralelo pasaría por F', pero como F' está aquí, pues entonces pasaría, haría una cosa así. Y luego el rayo, por ejemplo, el rayo que va por el centro no se desvía. El rayo que va por aquí, a ver, saldría por aquí. ¿Vale? Por lo tanto, los rayos no convergen. En la intersección de la prolongación con el rayo se forma la imagen que está aquí. ¿Vale? Entonces, como es por la prolongación de un rayo, entonces una imagen virtual, derecha, porque está también hacia arriba, y de menor tamaño, situada siempre delante del objeto. En ocasiones vamos a usar sistemas ópticos con varias lentes. En estos casos las ecuaciones van a ser las mismas, pero hay que tener en cuenta una serie de detalles. Bueno, primero es que si las lentes están acopladas, en contacto, pegadas una con la otra, entonces la potencia total es la suma de potencias y todo se comportará como si fuera una sola lente con una potencia igual a la suma.
Si las lentes están separadas, entonces la imagen se forma de la siguiente manera. A partir del objeto inicial, la primera lente forma una primera imagen intermedia y esta imagen intermedia sirve de objeto para la segunda lente. Es decir, es ahora como si tuviéramos aquí el objeto con una cierta distancia S, una S', etcétera, etcétera, de manera que volveríamos a trazar para la imagen final. Simplemente hay que acordarse de que S', aquí, vamos a llamarle S1', ¿vale? Este sería S1, desde aquí hasta aquí, S1' sería este de aquí, esto de aquí sería S2 y saldría el S2', que en este caso bueno, está situado por detrás por el montaje que tenemos, ¿vale? Pero, bueno, pues simplemente el objeto de la primera lente es la imagen de la segunda. Y además, el aumento lateral total es el producto de los aumentos laterales de cada lente, ¿vale? Así que, bueno, pues en concreto estos dos últimos puntos serán los que más utilicemos porque hay problemas que lo utilizan. En este vídeo, por lo tanto, hemos visto la ecuación de las lentes delgadas y cómo se componen las imágenes en las lentes delgadas, y a pesar de que ha sido un poco largo, merece la pena porque supone el núcleo principal del 90% de los problemas a los que nos vamos a enfrentar. Así que a pesar de que es largo, ha merecido la pena.